Acabamos de escuchar un fragmento del Evangelio que es muy denso, pero que dice cosas importantes en la proximidad de la Semana Santa y que tienen que ver también con la oración que hemos rezado al inicio de la misa, la oración colecta, que la voy a repetir porque dice unas cosas muy importantes. Decía: te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Fijaros lo que pedíamos. Pedíamos a Dios, en primer lugar, su gracia, porque siempre es su gracia la que nos mueve. No estamos pidiendo basarnos en nuestras solas fuerzas, sino que nos dé su gracia. ¿Para qué? Para caminar con ánimo decidido, no de cualquier manera, no rutinariamente, sino para poder, estamos viendo cómo introducirnos, ¿verdad?, para celebrar profundamente todo el misterio ya de lo que se acerca, todo el misterio pascual, todas las celebraciones de la Semana Santa, animosamente. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Dice, hacia aquel mismo amor. Ese mismo amor es el amor de Dios, es el misterio de la Trinidad, es la manifestación del amor de Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Ese mismo amor que movió a tu Hijo, que movió a Jesús a entregarse a la muerte, a todo el misterio de la cruz, para la salvación del mundo. ¿Veis qué bonita la oración? Y eso es lo que pedimos. Cuando venimos a misa, a veces cada uno viene con su intención, con su propuesta, ¿verdad?, con su preocupación en el corazón. Pero la Iglesia nos invita a todos a unirnos a esta petición. Poder avanzar animosamente hacia aquel mismo amor que movió a Jesús a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Y de eso nos hablaba el Evangelio también. Fijaros que comenzaba el Evangelio, Jesús está en Jerusalén y hay unos griegos. Cuando dice griego, quiere decir que no eran del pueblo judío, sino judíos probablemente de procedencia griega, judíos que igual vivían en lo que se llamaba la diáspora y querían ver a Jesús. Entonces se lo piden, ¿verdad? Se lo dice a Felipe, Felipe se lo dice a Andrés y le dicen a Jesús, le dicen que les quieren ver. Pero Jesús no les responde, no va a ver a los griegos, sino ¿de qué habla Jesús? Jesús habla de que si el grano de trigo no muere, no va a dar fruto. Eso lo entendemos fácilmente, ¿verdad? Cualquier semilla, si uno quisiera conservarla en su integridad, hiciera todo lo posible por conservarla, hay bancos de semillas. Hay en algún país del norte, no recuerdo dónde es, si en Noruega o... hay bancos de semillas, por si algún día hay un desastre, ¿verdad? Quieren conservar todas las especies vegetales, o las más importantes. Pero esas semillas, mientras están conservadas, congeladas, o conservadas de otra manera, no fructifican. Igual nunca fructificarán. Entonces dice Jesús, si el grano de trigo no muere, no es enterrado, si la semilla no se entrega, dice, no puede dar fruto. No puede dar fruto. ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de su muerte en la cruz. Estaba hablando de cómo Él se iba a entregar para dar la vida por nosotros. Pero además para dar una vida que es totalmente nueva. Que es totalmente nueva. Y eso es lo que hay que entender. Porque Jesús muere en la cruz para liberarnos del pecado, resucita, vence la muerte, ¿verdad? Es esa floración de que utiliza la imagen del trigo para comunicarnos la vida divina. Ese es el misterio del amor de Dios. Entrega su vida por nosotros. Entonces no responde a la petición de Felipe y Andrés. Queremos ver a Jesús. Pero sin embargo dice dónde lo van a ver. Y eso es muy bonito pensarlo. Porque muchas veces nosotros también queremos ver a Jesús
que se manifiesta en nuestra vida, que se nos muestre cuando estamos igual pasando por un momento de oscuridad, hemos de tomar una decisión. Jesús no les responde. Y hay algún autor que dice, eso estaba reservado para después el tiempo de la Iglesia, cuando fueran los apóstoles a predicar. Algunos dicen, eso lo tenía que hacer Pablo, San Pablo, que se dedicó a anunciar el Evangelio a los gentiles. Pero en el Evangelio, ¿de qué habla Jesús? Dice otra cosa. Dice, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Y dice el evangelista San Juan que decía eso hablando de qué muerte tenía que morir. Es decir, queremos ver a Jesús. Y nos puede pasar en muchas veces de nuestra vida que sentimos ese desasosiego interior, o nos viene la angustia, pasamos por momentos de tristeza. Muchas veces pues queremos el consuelo inmediato, queremos la respuesta clara, pero Jesús nos dice, atraeré a todos hacia mí, desde la cruz. Es en la cruz donde hemos de mirar a Jesús. Es en la cruz donde hemos de descubrir cómo Dios nos ama. Aquello que sentía Santa Ángela de Foligno, que le decía a Dios, le decía, Ángela, no te he amado en broma, te he amado de verdad. Es en la cruz donde, contemplando a Cristo, nos damos cuenta de cómo es su amor. Ese amor que pedíamos en la oración del inicio de la misa. Caminar hacia ese amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Y en ese Evangelio, que ya os digo, es un fragmento del Evangelio que tiene muchas cosas, es para meditarlo muy detenidamente. También hablaba Jesús no solo de esa atracción, de esa salvación que quiere ofrecer a todo el mundo y de la cual el mundo está necesitado. Los griegos, a través de Felipe y Andrés, lo que expresan es el deseo de todo hombre, de toda persona, por conocer a Cristo, por conocer la verdadera salvación, la respuesta a los interrogantes de su vida, la respuesta al misterio del mal, la liberación del pecado. Pero, aparte de eso, ¿verdad? Y la respuesta es Jesús, que ofrece su vida por nosotros y vence la muerte. Pero también en ese Evangelio se habla de otra cosa, que también tenemos que pensar. Se hablaba de seguir a Jesús. Decía, el que quiera ser mi servidor, que me siga. Durante las próximas celebraciones que iniciaremos el Domingo de Ramos, próximo domingo, ¿verdad? Pues ya se nos ofrece simbólicamente la posibilidad de vivir ese seguimiento, que es acompañar a Jesús, podríamos decir, en los últimos días, en los días de su pasión. El que quiera ser mi servidor, que me siga. ¿Y qué tenemos que aprender en ese seguimiento? Tenemos que aprender a contemplar a Cristo, a descubrir de qué manera nos ama Jesús, cómo es el amor de Cristo, para que sea ese amor de Jesús, el amor que Cristo nos muestra, el que vaya configurando también nuestra vida. Pidámoslo, queridos hermanos, con sencillez, ¿verdad?, con humildad, porque es una gracia que Dios nos concede de poder descubrir cada vez más, de profundizar en el misterio de Cristo. Y en el día de hoy también pidamos de una manera especial para que no falten personas, ¿verdad?, que sean llamadas al sacerdocio para seguir comunicando, anunciando y administrando los misterios de la salvación de Jesús.